Vamos a hablar, queridos amigos, de una batalla que tuvo lugar en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y que tiene una curiosidad especial, y es que no fue una batalla, sino que fueron dos. La batalla de Saratoga, una de las batallas decisivas en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El general Burgoyne era el comandante en jefe de las tropas que se estaban desplegando por el valle del Hudson, y cuando iba al mando de sus tropas se encuentra con un bloqueo de tropas americanas en Bemis Heights. Empieza la batalla en Saratoga el 19 de septiembre, en un sitio que se llama la Granja de Freeman. Fue una batalla muy dura, que quedó en tablas. No hubo vencedores ni vencidos, y eso pasa con frecuencia en las grandes batallas. Nadie queda dueño del campo, nadie queda aniquilado, nadie puede imponerle condiciones al vencido. Ahí quedan los dos. Pero el ejército británico no esperaba ni remotamente encontrarse con un ejército de los rebeldes bien provisto y bien armado y bien resuelto, y entonces resuelve armar una fortaleza para defenderse, a la espera de que un general con un apellido muy especial, un general de apellido Clinton, sí señores, viniera a su rescate y lo salvara del asedio que le estaban montando las tropas del ejército de los nacientes Estados Unidos, que no lo eran todavía. Estamos hablando de 1777. Entonces, y había todavía dificultades de mando y no se sabía quién era el que comandaba ni cómo era la cosa de las tropas. En todo caso, después de la batalla en el sitio de Freeman, tenían rodeado al ejército. Entonces Burgoyne, viendo que Clinton no vendría a rescatarlo, resolvió, Henry Clinton se llamaba, resolvió lanzar un ataque fulminante, furibundo, contra las tropas enemigas. Y lo lanzó precisamente en Bemis Heights, las colinas de Heights, Bemis Heights, el 7 de octubre. Y esa se reputa en la segunda batalla de Saratoga, porque el sitio se llama Saratoga con estos sitios particulares. Es como decir que fue en el norte de Antioquia y entonces se citan dos lugares del norte de Antioquia. Bueno, pero esto fue más cerca todavía, la primera batalla de la segunda, la primera en la Granja de Freeman, la segunda en Bemis Heights. Y ahí sí hubo vencedor. Ahí sí quedó derrotado el general Burgoyne y sus hombres fueron puestos prisioneros. Fue la primera gran victoria militar de los rebeldes contra las tropas británicas. Muchos quedaron prisioneros y a Burgoyne le permitieron salir con libertad condicional y se fue para Londres a luchar por su vindicación, a explicar por qué había perdido el ejército en manos de los rebeldes. Tendrían que mandar después más ejércitos y buscar más refuerzos, porque la guerra de la liberación de los Estados Unidos se convirtió en una especie de guerra mundial. Más adelante les contaremos cómo Francia, con Lafayette, entró en la guerra y España también adhirió a la guerra alrededor de Francia y en contra de la Gran Bretaña, con quien España también estaba en guerra por esa época. Era la época de la invasión británica a Cartagena, por ejemplo. Entonces, esto se convirtió en una guerra mundial porque la Gran Bretaña llamó a sus colonias, que ya empezaban a ser poderosas, para que la ayudaran. Pero esa fue la historia. Burgoyne se fue y los soldados quedaron prisioneros, los soldados británicos, hasta el año de 1782, es decir, ya acabada la guerra. Sobrevivieron, porque parece que los tratos no fueron los más amables, solamente 1.500 soldados de los que estaban comandados por Burgoyne, que se fugó en última, se fugó con libertad condicional para Londres,
y los demás murieron y quedaron 1.500 que fueron liberados en el año de 1782. Y esta es la historia de la batalla Saratoga, que se desató un día como hoy, 19 de septiembre, pero de 1777, en la primera fase, para tener la segunda el 7 de octubre en Bemis Heights. Esta es la historia que les contamos a ustedes hoy, gracias a Sesco.